¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver entonces una primera etapa de números reales. Vamos a centrarnos en una situación. En la provincia de Neuquén hay, según Wikipedia, 5 cuencas hidrográficas. Estimaremos que cada cuenca en Neuquén tiene una superficie definida. Sabemos que la superficie de Neuquén es de aproximadamente 94.000 kilómetros cuadrados. La superficie de la cuenca del Limay es de aproximadamente 39.000 kilómetros cuadrados. Que el porcentaje del territorio de la provincia que ocupa la cuenca del Neuquén es del 37%. Que en un diagrama de sectores la cuenca del Colorado tiene amplitud de 38 grados. Y la proporción del territorio que ocupa la cuenca de Añelo es 9,94. Completar la tabla en la que aparece la información de estas líneas ordenadas y hacer un diagrama de sectores. Les sugiero durante todos los videos que vayan haciendo stop cada vez que hay un ejercicio y lo resuelvan. Acá tenemos nuestra tabla. Lo que vemos es que una columna es de superficies en kilómetros cuadrados, otra es la proporción, que también se llama tanto por uno, y es una cantidad adimensional. Después tenemos un sector en grados sexagesimales, un porcentaje que es un tanto por ciento. Después, en la primera columna, tenemos las distintas cuencas de Añelo, Colorado, Lácar, Limay y Neuquén. Y por último, vamos a hablar de toda la provincia. Por ejemplo, la superficie de toda la provincia es de 94.000 kilómetros cuadrados, la superficie de la cuenca del Limay de 39.000 kilómetros cuadrados. Cuando hablamos del tanto por uno, el total se simboliza con un 1. Cuando hablamos del sector, el total, que esta es la provincia, se simboliza con 360 grados. Y cuando hablamos de porcentaje, el total se simboliza con 100. Un conjunto es una colección de objetos que comparten determinada característica. Cuando hablamos de un conjunto utilizamos una letra mayúscula. Por ejemplo, el conjunto A de los meses del año se define como enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, entre llaves. Escrito así, el conjunto está definido por extensión. Si decimos que el conjunto A igual, abrimos llave, X que verifica X es un mes del año y cerramos llave, estamos hablando del mismo conjunto, pero lo definimos por comprensión. Cuando queremos decir que un elemento está en el conjunto, decimos que enero pertenece a A. Cuando queremos decir que un elemento no está en un conjunto, por ejemplo, decimos sábado no pertenece a A. Los conjuntos numéricos que más utilizaremos son los naturales, que se simbolizan con N, los enteros, que se simbolizan con Z, los racionales, que se simbolizan con Q, los irracionales, que se simbolizan con I, y los reales, que se simbolizan con R. Cuando hablamos de un conjunto que no tiene elementos, lo llamamos conjunto vacío y lo simbolizamos con ese símbolo que proviene de la letra griega phi. Cuando hablamos de números reales, tenemos que definir dos subconjuntos muy importantes de los números reales, los irracionales y los racionales. El conjunto de los racionales, a su vez, tiene por subconjuntos a los enteros y a los naturales.
De esta manera hablamos del conjunto de los números reales. A su vez, en este conjunto se definen relaciones de igualdad y de orden. Con las relaciones de igualdad generaremos ecuaciones, con las relaciones de orden generaremos inecuaciones. Entre los números reales se definen operaciones: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, logaritmación y valor absoluto. Y todas estas propiedades y todas estas operaciones verifican propiedades. Una proposición es una afirmación de la que podemos decir si es verdadera o falsa. Por ejemplo, 2 más 2 igual a 4 es una proposición verdadera. Entonces decimos que el valor de verdad de esa proposición es B mayúscula corta, B corta mayúscula. Ahora, 2 más 2 igual a 5 no es verdadero, es falso, pero es una proposición. Entonces decimos que si es una proposición Q, el valor de verdad de Q es falso. Por ejemplo, enero pertenece a A es una proposición verdadera. También hay funciones proposicionales. Las ecuaciones y las inecuaciones son funciones proposicionales. Los x que hacen verdadera a la función cuando es una ecuación o cuando es una inecuación son los elementos que van al conjunto solución. Los x que hacen falsa la ecuación o la inecuación no van al conjunto solución. Entre proposiciones se utilizan conectores lógicos. Hay muchos: y de conjunción, o de disyunción, o excluyente, que ustedes no van a utilizar, negación, que tampoco van a utilizar, implicación, que van a utilizar a poquito, y equivalencia, o sí, solo sí. Entonces, con todos estos conectores lo que vamos a hacer es operar proposiciones, ¿sí? Es decir, tenemos una proposición y otra proposición, o tenemos una proposición o otra proposición. También podemos cuantificar las funciones proposicionales. El cuantificador universal es el para todos, que parece una A haciéndola vertical. Para todo x perteneciente a A se verifica P de x. Es decir que todos, absolutamente todos los elementos verifican la propiedad. Ahora, hay otro cuantificador que es el cuantificador existencial. Entonces decimos existe x que verifica P de x. Para que el exista sea verdadero, alcanza con un elemento. Encuentro que 1 verifica la propiedad, entonces el existe es verdadero. No encuentro ninguno que verifica la propiedad, entonces el existe es falso. Encuentro uno que no verifica el para todo, entonces el para todo es verdadero. Ahora todos, absolutamente todos, verifican la propiedad del para todo, entonces el para todo es verdadero. A ver, ¿qué ocurre cuando un para todo es falso? Cuando un elemento no verifica la propiedad. Pueden no verificarla más elementos, pero con que uno no la verifique, el para todo es falso. Es muy frecuente que nos encontremos con enunciados de la forma decir verdadero, falso, justificar. Entonces, cuando una función proposicional está cuantificada universalmente y tiene valor de verdad verdadero, la justificación es una demostración. Cuando una función proposicional cuantificada existencialmente tiene valor de verdad
verdadero, la justificación es un ejemplo. Cuando una función proposicional está cuantificada universalmente y tiene valor de verdad falso, la justificación es un contraejemplo. Cuando una función proposicional está cuantificada existencialmente y tiene valor de verdad falso, la justificación es una demostración. Los conjuntos podemos decir que se relacionan por inclusión. Decimos que A está incluido en B si y solo si todos los elementos pertenecientes a A también pertenecen a B. Un subconjunto A incluido en otro conjunto B se llama A subconjunto de B. A es un subconjunto del conjunto B. ¿Por qué? Porque A está incluido en B. Teniendo en cuenta los conjuntos numéricos reales, racionales, irracionales, enteros y naturales completan el conjunto de los números plin, plin, plin son subconjunto del conjunto de números plin, plin, plin. Acá estamos viendo que el conjunto A, amarillo, está incluido en el conjunto B, rosadito. El conjunto A, este, es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5. El conjunto B es el conjunto 4, 5, 6, 7, 8, 9. El conjunto A unión B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o los que pertenecen a B. Es decir, está en A o está en B, está en la unión. El 1 está en A, entonces está en la unión. El 4 está en A, entonces está en la unión. El 9 está en B, entonces está en la unión. Cuando hablamos de intersección de conjuntos es distinto. El elemento tiene que estar en los dos conjuntos que se están intersectando. Si observamos nuestro conjunto A y nuestro conjunto B, los únicos elementos que pertenecen a ambos conjuntos son el 4 y el 5. El complemento de un conjunto A es un conjunto que se confecciona con todos los elementos que no pertenecen a A. Para poder hablar de un complemento, utilizamos un universo. El universo, por ejemplo, acá es el de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El complemento de A, entonces, que tiene por elementos el 1, el 2, el 3 y el 4, el 5, está formado por el 6, el 7, el 8 y el 9. Acá estamos pudiendo ver el conjunto A, el conjunto B y el conjunto unión que tiene a todos los elementos, tanto de A como de B. El producto cartesiano de A con B es un conjunto que tiene pares ordenados. Los pares ordenados tienen, como dice el nombre, un orden. Entonces, el par XY lo que me dice es que X pertenece a A, al primer conjunto, e Y pertenece a B, al segundo conjunto. Por ejemplo, si hacemos B por A, lo que nos está diciendo el conjunto de pares A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, B1 es que el conjunto B tiene dos elementos, A y B, y son los que aparecen en la primera componente del par. Y el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando el conjunto A es el conjunto de los reales y el conjunto B es el conjunto de los reales,
Entonces A por B es igual a R por R, es igual a R2. En este producto cartesiano estudiaremos las funciones y las rectas en el plano. También podemos multiplicar tres conjuntos, A, B y C. Cuando los tres son los reales, formamos el espacio R3. Hablemos de conjuntos de números. Hay una dificultad en reales, que es que no podemos enumerar todos sus elementos. Entonces, por ejemplo, si tenemos que hablar de todos los x que son mayores que a y menores que b, vamos a utilizar un intervalo. El intervalo AB. Lo que nos está diciendo este intervalo abierto es que no incluye al elemento a ni incluye al elemento b. Acá tenemos el intervalo cerrado. La diferencia es que no solamente tiene los x mayores que a y menores que b, sino que a y b también son elementos. Acá no incluye a A, pero incluye a B. Acá no incluye a A, pero no incluye a B. Y acá formamos semirrectas, que vienen desde menos infinito hasta el elemento a, pero no incluye el elemento a. Esta semirrecta viene de menos infinito hasta a, pero incluye a. Y lo mismo a más infinito. Entonces, si hablamos del intervalo a, en donde los x son mayores que menos 1 y menores que 5, y hablamos del intervalo b, en donde los x son mayores que 2 y menores que 7, estamos hablando de un segmento que va de menos 1 hasta 5, que es el naranja, y otro segmento que va de 2 hasta 7, que es el verde. La intersección de A con B es el conjunto de elementos que pertenecen al intervalo A y también pertenecen al intervalo B. Lo que podemos ver que los elementos que pertenecen a los dos intervalos son los mayores que 2 y menores que 5, es decir, el intervalo 2, 5. Si tenemos que unir, hablamos de los elementos, los números reales, que pertenecen al intervalo A o que pertenecen al intervalo B, es decir, todo lo que pintamos en la recta, desde menos 1 hasta 7. El complemento de A respecto del universo de los reales son todos los elementos que no pertenecen a A, desde menos infinito hasta menos 1, unión de 5 a infinito. Vamos a ver ahora qué ocurre con estos otros intervalos. Un intervalo A es de menos infinito hasta 4. Otro intervalo B es de 9 hasta más infinito. El complemento de B es desde menos infinito hasta 9, incluyendo a 9, porque 9 no pertenece al intervalo B. Y cuando hablamos de A intersección B, no tenemos elementos en común entre A y B, entonces decimos que la intersección es vacía. Ejercicio. Resolver graficando en la recta real y escribiendo el resultado con notación de intervalos. 1, 2, intersección 3, 4. 1, 2, unión 3, 4. Menos 1, 12, intersección 0, 2. Menos 1, 12, unión 0, 2. 1, 2, complemento. No olvides loguearte con Google en la página que podés seguir mediante el link o mediante el código QR para jugar tu primer juego de sincrónico.